rapazada, un segundiño. Bueno, boa tarde, Compostela, que tal o estades pasando? Ben? Bueno, vamos a dar unha boa noticia e unha mala noticia. A boa noticia é que vamos a cantar os troianos de Compostela. A mala noticia é que hubo un problema nas portas e a ver se ven o cerraxeiro. Tenemos que estar hasta que nos poda sacar de aquí. Alá polo ano 2015, no segundo centro de encontros troianos en Compostela, debutaba este grupo de rapazolos aquí neste mismo escenario. Era un proxecto vencellado directamente co Museo Casa da Troia, o ánimo de recuperar, divulgar, intentar transmitir aos máis novos músicas de aqueles tempos, músicas que logo gravamos no noso primeiro CD, Viva Galicia, música no tempo de la Casa da Troia. Dende entón ata hoxe, pois, bueno, algo fixemos por aí adiante. Fomos a Carballiño, a Carballo, a Padrón, bueno, sitios, nos íbamos a sitios así, donde nos lles gustara a música e houbera bo pulpo. Nos definimos como agrupación de pulpo e púa. Bueno, pero tamén saímos fora. Fomos tamén a Portugal en varias ocasións, convidados por nosos amigos da Portugalense. Por aí estivemos en Coimbra, estivemos en Salamanca, en Madrid, e temos previsto agora ir a Sevilla dentro de pouco. E daqueles viaxes nos trouxemos a Santiago a amizade de outros grupos que quixemos esta tarde aquí compartir con todos vos, cos amigos de Medicina de Santiago que xa conocíamos dende o século pasado, pero tamén con estes amigos novos de Portugal, de Porto e de Salamanca. Agardo que vos gustara e agora, sin máis, vou vos deixar con os nosos amigos, con o noso grupo de troianos de Compostela. A verdad que os compañeros dixeronme, saben que eu son un tipo parco en palabras, ti non fales moito, non mo tiña que decir que xa falo pouco. Entonces, o discurso que tiña previsto traer para hoxe, editei en 2 tomos, imprimino ao final para quen queira e decarei exemplares ali na porta. Moitas gracias. Troianos de Compostela.
non teñades problema, non somos troyanos buenos. O único que podemos facer é encher os móviles de música e lle dice. Así que por aí non hai problema. Que hoxe non cambia a hora. Non, hoxe non hai o cambio de É hora. verdad que non cambia ahora. Vendo os meus compañeiros, antes de empezar a juntarnos para ensayar, levaban unha vida perdidiña de todo. Totalmente. Bueno, estaban quedándose calvos, tiñan a carreira a medio facer, e tiñan que baixar a bolsa de basura todas as noites. Pero... La fe. Ai, descubrironse por aí. Cuidado que he venido neste grupo maravilloso e a súa vida cambiou radicalmente. Pero si hoxe temos que ir a dedicar unha canción, comenzábamos con Santiago, seguimos con outra canción, outra peza cenada aquí, na Praza da Quintana, nela de Os vellos non deben enamorarse, e agora vamos a tocar Os teus ollos, que queremos dedicar a todas nosas mulleres, mozas, compañeiras, porque sin elas, sin a súa paciencia, nós hoxe non estaríamos aquí tocando estas pezas tan bonitas. Así que va por todas Yeah.
unha peza composta por un compostelán, José Castro Chané, nacido aí na rolela dos Pitelos, con letra de Curros Enríquez. E precisamente de Curros Enríquez vamos a tocar ahora outra peza que na novela La Casa de la Troya sirve para que Gerardo Roquero, madrileño que ven a Santiago castigado polo seu pai, se enamore de Carmiño a Castro Retén, a compostelana que vivía na Serra. Esta peza, habitualmente contamos algo da historia da Casa da Troya, pero ese vadesme permitir que teña con ela unha especial lembranza para un compañeiro noso que estaría hoxe aquí, José Manuel Díaz Maseda, a que recordamos todos. Pido un aplauso para nuestro compañero. Unha noite na beira do trigo, o reflexo do branco luar, unha nena choraba sin recordar os desdeños dun ingrato amar, e a coitada entre quen xira se decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu dormir, e os seus ecos de melancolía camiñaban as alas do vento, e Queda un sueño de barro hasta Roma.
El ciclón, el café con J, la Gaceta de Galicia con los últimos partes de Madrid y Barcelona, las dominicales de libre pensamiento semanal de Madrid. Catro pallas! Viva el clero! Y de estudiar, granuja, canallas. Catro pallas, ayer vieronte xogando tute con 3 canónicos. ¡Vengas fora! Santiago de Compostela, moi a botes que estar. Santiago de Compostela, por un lado te lo sar, por outro Sarela, por outro Sarela. Ai lalero, ai lalalo, un por Rubenio, un por Miguelina. Serpenteaba tras dun amor verdadeiro, tras dun amor verdadeiro. Ai lalero, ai lalalo, un por Rubenio, un por Miguelina. Un amor más fuerte, se la fama o pega sería, porque la boca de un enamoré. Unha noite de trebón, pasei a Ponte do Carmen. Unha noite de trebón, e case o río Iba, e me mollei os calzóns, e me mollei os calzóns. Ai lalero, ai lalalo, un por Rubenio, un por Miguelina. Un amor tanto la para o pena sería, de la boca de un enamoré.
outra, Damos unha, damos unha. Xa que estamos. Unha ninguna. Se non dúas si son pequenas, Xa que estamos. non tocar Fonseca. Pero, como que nos apoyedes vos, e se hai un par de representantes de cada unha das agrupacións anteriores que se queira xuntar con nós, pois, aquí hai un... Así entra de lado, hai algún sitio. Entonces, vamos alá con Fonseca. Con vostede. Adiós, adiós, adiós. Compostela, mi amor, donde convicción mi carrera estudié. Y nunca acabará. Adiós, mi universidad. Cuyo reloj no volveré a escuchar. Adiós, mi universidad. Cuyo reloj no volveré a escuchar. ¡Bravo, Río! Las calles están mojadas, viva ese que me odió, son lágrimas de una niña, de una mujer que lloró de amor, triste y sola, sola se queda Fonseca, Pobrecita Fonseca. y llorosa, queda la universidad y los niños de ella Como siempre. no te acuerdas cuando se decía Una mentira. apaga la luz de la luna Oye, yo. pueblos Una docena. una vida Que se oye. Hay que venir a en el monte de piedad.
licenciatura de Dereito, pois animamos que tamén se suba aquí o escenario a cantar hai moitas cidades que llevan o nome de Santiago, Santiago de Querétaro, Santiago de Chile, Gracias. Santiago de La Habana, en Puerto Rico, non de Santiago, pero hai San Juan, e vamos a aproveitar aquí dous compañeiros que viñeron de Puerto Rico a propósito para esta ocasión, e na súa honra, con todo o voz, mi viejo San Juan. Vai. Pasando bien. Bueno, vamos a ver. Viejo San Juan, cuántos sueños por
Santiago con la misión de dejar una beca en la Casa de Troya y lo logramos en aquella oportunidad. Para nosotros es la tercera vez que volvemos y en una circunstancia, como le dije hace un rato, un poco extrañas. Bueno, que vuelve porque el grupo no vino. El grupo no vino. Sí, lo hemos vuelto, pero hemos hecho buena representación de nuestra Nosotros estamos más que emocionados porque esto abre para nosotros y nuestras tunas, las tunas americanas, abre las puertas y empezamos a salir de ese encierro que hemos estado. Porque como sabrán, hay algunos países en América que todavía están un poco bajitos en la vacuna. Pero seguimos adelante y lo logramos, estamos aquí, estamos felices con ustedes y sigan adelante ustedes con todas estas celebraciones. Salgamos, que viva la vida, que viva. Y ahora sí, ya nos vamos a despedir porque vosotros tendréis que ir a cenar, ¿no? Es que tenemos que ir a cenar. Ya nos volvemos regresamos de Puerto Rico a Santiago y ahora sí ya terminamos con todos. El que la sepa que se la cante, el que no que la mire en el móvil y que también nos acompañe si quiere con una compostelana. Hasta siempre. Muchas gracias. Ved, parece que os labios moven, que falan quedo os uns cos outros. E alá, na altura do ser, a música vai dar comenzo, pois os gloriosos concertadores templan risueños os instrumentos. Estarán vivos, serán de pedra que sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos.
verdad.